Bienvenidos y bienvenidas de nuevo después de este arduo trabajo con la C de capas, con el contexto. Voy a responder algunas de las preguntas que me habéis hecho llegar sobre esta recaudación de información y luego voy a presentaros la siguiente fase del capas, que es la A de análisis, que para mí es una fase súper interesante. Es verdad que esta fase anterior, la de observación de nuestro contexto, a veces es un poco densa y tiene un punto de dificultad porque no estamos muy acostumbradas a mirarlo, ¿no? Hay algunas que nos ha apetecido muchísimo esta parte y de hecho en el directo, que por cierto no se quedó bien grabado y no podré colgarlo, así que lo que propongo es poder hacer otro directo dentro de poquito, luego os lo cuento, pues compartisteis esta parte, ¿no? Me quedo como bloqueada, ¿no? Alguna persona me ha dicho que le costaba o que se quedaba en la superficie, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, todo está bien. Ya, insisto muchísimo, ¿eh? Estamos haciendo un proceso que es una evolución, no estamos acostumbradas a recaudar información de nuestro entorno y también hay momentos de nuestra vida que necesitamos tener mucha información y otros momentos que menos. Sí que os diría que quizá la parte más personal os, os la cogierais un poco con cariño. Si las personas que os ha costado, que os habéis encallado en el tema del contexto global y del contexto local, apartar esta parte, porque quizá ahora no es una parte importante para vosotras, y quedaros un poco con daros cuenta de hasta qué punto conocéis vuestras necesidades, o qué recursos tenéis a nivel personal, ¿no? Y esta parte también de las creencias limitantes, de los dones escondidos. Me ha encantado porque varias de vosotras me habéis mandado mensajes diciendo que ha sido una sorpresa, ¿no? Encontrarse tanto con las creencias limitantes, porque muchas veces las tenemos como asumidas, son mis creencias, son mis valores y yo voy con esta mochila por la vida, ¿no? Voy con la mochila de soy patosa, no soy creativa o tengo miedo, ¿no? Es que yo siempre tengo miedo, me cuesta mucho decidir. Y todas estas frases que nos decimos son creencias y son creencias que algunas nos potencian y algunas nos limitan. Pues me encanta que hayáis podido conectar con estas creencias limitantes y también que os hayan sorprendido los dones escondidos, que de hecho tiene mucho que ver con las creencias limitantes, ¿no? Los dones escondidos es todo aquello que no nos hemos permitido por una creencia limitante, ¿no? Pero que tenemos ganas. Y mirad, ahora, esta semana pasada, se murió un amigo mío de mi edad y, y cada vez que pasa eso, ¿no? Que alguien cercano muere, yo conecto muchísimo con la importancia del vivir, ¿no? Del estar disfrutando y del estar consciente del vivir y de como valorar muchísimo que estamos aquí. Muchas veces nos quejamos más de la cuenta y no estamos valorando, no estamos agradeciendo que eso, tengo la suerte de haberme levantado otra vez hoy y de haber podido crear mi día, ¿no? Haber vivido mi día. Eso porque lo decía. Porque a raíz de esto, em, yo de vez en cuando, una vez al año seguro me hago una reflexión, ¿no? Una doble reflexión. Una, ¿qué cosas cambiaría de mi vida si el dinero no fuera un límite físico mío? Y el otro, ¿qué haría si, no, qué haría si me quedara poco tiempo de vida? ¿Por qué? Porque a mí no me gustaría morirme pensando que hay cosas que no he podido resolver, que no he podido disfrutar o que no he podido probar, ¿no? Tiene que ver con estos dones escondidos. Entonces, creo que es una buena reflexión, porque cuando te planteas si en tu vida cambiarías algo, si tuvieras mucho dinero, ¿no? Yo dejaría de trabajar donde trabajo, o dejaría de aguantar a no sé qué persona. Eso está bien cogerlo con cariño y mirar a ver si podemos trabajarlo en nuestro día a día, ¿no? Sin tener que esperar a tener mucho dinero o a sentir que se termina nuestra vida. Entonces, un poco, eso es lo que vamos a hacer en el análisis. Vamos a coger todo lo que hemos recogido de datos y vamos a ver
en cuáles de estos datos tengo algo que hacer y en cuáles tengo o puedo decidir adaptarme porque no siento que esté en mis manos modificarlo. ¿Vale? Este va a ser un poco el objetivo de esta fase de análisis. Vale, antes de empezar a contaros directamente el análisis, así preguntas que han quedado al aire. El tema del estar dispersa, sobre todo en ningún momento de este proceso, no os sentís presionadas por vosotras mismas porque es un proceso que nadie os lo puntúa, que habéis decidido vosotras entrar, que ya estáis en este tercer paso del trabajo, así que sobre todo agradeceros estar aquí y estar intentándolo y viendo vuestras reticencias y viendo qué frenos os pone vuestro propio ego para poder seguir adelante, pero con mucho, mucho cariño. O sea, con daros las gracias todo el rato que podáis. Y, y yo os diría que no os encalléis con ningún paso. Me pongo a hacer yo qué sé, el sueño y no me sale suficientemente bien y no me apetece repetirlo, paso hacia adelante. Y así un poco, ¿vale? Te quedas con las capacidades, con tus potencialidades y luego al llegar a las creencias limitantes, me bloqueo. Esto es una información que ya tengo, me bloqueo en las creencias limitantes y quizá en otro momento del proceso las vuelvo a retomar, porque no es un proceso fijo, no puedes, ya no puedo volver atrás. Sí, podéis volver atrás siempre que queráis, ¿vale? Por lo tanto, como por favor, no os presionéis. Más cosas. ¿Qué pasa si mi entorno no es un entorno fijo, ¿no? Alguien ha comentado que está de viaje y que plantea durante un tiempo estar de viaje. Vale, quizá en este momento el tema del entorno local no tiene mucho sentido, pero el entorno global sí. Y el entorno global incluso puedes fijarte en tus entornos locales. Porque yo creo que sí se puede intuir un poquito, aunque puede cambiar muchísimo la vida, pero ¿dónde vas a querer hacer el siguiente paso? ¿Vas a querer hacer el siguiente paso en un pueblo o en una ciudad? ¿En un país con alta capacidad económica o en uno que tiene menos? ¿No? Con una sociedad o una cultura cercana a la tuya o rodeada de una cultura donde vas a tener que adaptarte con otra forma de vivir, ¿vale? Entonces, el contexto local tendría más que ver con analizar esto, los contextos locales donde acostumbras a moverte o donde visualizas que puedes llegar a estar, ¿vale? Creo que esto está claro. Si realmente sientes que no tienes ni idea y que estás súper, súper abierto, pues no pasa nada. No analizamos el contexto local, nos quedamos con este contexto global que ya nos trae muchísima, muchísima, muchísima información. Vale, y más cosas, el tema del directo. Intenté grabarlo, de hecho grabé una primera parte, pero alguien se conectó antes y entonces empezó a contar el tiempo. Bueno, me lié y no funcionó la grabación bien, no la tengo bien grabada, así que no puedo compartirosla. Me sabe mal. Entonces, la semana que viene voy a proponer otro encuentro en directo, también porque hubo muchas personas que estaban de puente, de Semana Santa, y no se pudieron conectar y me mandaron mensajes diciendo que les hubiera gustado. Así que durante esta semana voy a hacer la propuesta del siguiente encuentro. La verdad es que fue un encuentro bonito, no éramos muchísimas, pero se sintió mucho la energía del grupo. Y aunque costó un poquito porque tenemos que conocernos y es normal, ¿no? Hubo aportaciones muy interesantes y estoy segura que en la siguiente vamos a poder abrir un poco más estas puertas y poder compartir con el grupo y bueno, yo también, ir compartiendo con vosotros por donde voy pasando. Vale, perfecto. Entonces, siguiente paso. Este jueves, ¿vale? Tenéis hasta el jueves para poder volver a miraros esta primera fase de contexto con las respuestas a las preguntas que he hecho. Quien lo haya terminado, pues genial, se queda aquí y dándose cuenta de cosas, porque estoy segura que haciendo esta fase de contexto también estáis moviéndoos de otra forma con vosotras mismas y con vuestro alrededor.
Y el jueves voy a publicar la propuesta de el análisis. Vale, el análisis, el tema es un poco coger toda esta fase de observación que hemos hecho y os dais cuenta que hemos recaudado un montón de información distinta desde muy lejos hasta muy cerca, físicamente y emocionalmente. Y el diseño no pretende resolver todo vuestro contexto global, local, personal y más interno. Eso sería imposible, ¿vale? Entonces, en el análisis lo que vamos a hacer un poco es darnos cuenta de qué aspectos de este contexto quiero coger las riendas de ellos, ¿no? Para poder modificarlos o para poder darme cuenta o para poder incluir en el diseño de mis próximos pasos, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esta parte? Pues vamos a, por un lado, vamos a utilizar una herramienta que os voy a compartir con un PDF que le llamamos el mapa de percepción. ¿Qué es el mapa de percepción? Pues en nuestra vida hay partes de nuestro contexto que percibimos ahora mismo que tenemos la capacidad de incidir solo con nuestra energía y hay algunas de estos datos, de estas informaciones que tenemos la sensación que no está en nuestras manos cambiarlo. ¿Vale? ¿Por qué lo digo de percepción? Porque ahora ya hemos entendido que las creencias limitantes muchas veces nos llevan a, a eso, a creer cosas que luego podemos llegar a transformar. Entonces va a ser bonito hacer esta parte de, ¿no? Muchas veces dices, es que a nivel de cambio climático no tengo nada que hacer y por lo tanto no siento que en mi día a día pueda hacer ningún cambio que incida en esta parte tan global del clima, ¿no? Pero esto es una creencia y como toda creencia puede ser una creencia que nos permita ser la mejor versión de nosotras mismas o puede ser una creencia que nos limite. Aquí vamos a darnos cuenta, si es de las primeras, vamos a darnos cuenta de la potencia o del poder que tenemos desde lo local a hacer cambios a lo global. ¿Os acordáis de la escala de la permanencia, ¿no? De que lo pequeño puede afectar a lo grande, pero todo depende de cuál es nuestra percepción. Entonces vamos a ir punto por punto de nuestro contexto, dándonos cuenta, o sea, clasificando un poco, esto siento que está en mis manos o siento que no está en mis manos. No solo clasificando, sino haciendo como una reflexión de cada una que va a haber una guía para poder hacerla, ¿vale? Vale. Y luego vamos a ir directamente a la parte de nuestras necesidades. Nos vamos a dar cuenta de ese listado de necesidades que habéis hecho, cuáles están cubiertas y cuáles no están cubiertas, porque las cubiertas vamos a guardarlas. Esas ya sé cómo cubrirlas, ¿no? Entonces vamos a trabajar con las que no tenemos ningún elemento o sistema en nuestra vida para poder cubrirlas. Eso nos vamos a dar cuenta también. Y las vamos a dividir o vamos a trabajar nuestras necesidades con el triángulo cuerpo, mente, emociones, que también nos va a ayudar luego para poder diseñar, como ser conscientes de cómo puedo cubrir cada una de las necesidades. En eso nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que vamos a usar una herramienta súper interesante que es la de los 5 porqués, que hay una anécdota, ¿no? Aquí, que es como, ¿por qué hay una persona que va con un deportivo rojo, ¿no? Si le preguntas, ¿por qué vas con un deportivo rojo? Quizá su primera respuesta a este por qué es porque me encanta, ¿no? Pero si le sigues preguntando por qué, después del porque me encanta, es porque me encanta que me miren. Y si le preguntas, ¿y por qué te encanta que te miren? Quizá el siguiente por qué es porque quiero que me quieran, ¿no? Y aquí puedes volver a preguntar el por qué y otra vez más, y vas a llegar a la esencia de por qué tú pensabas que eso era una necesidad. La necesidad es porque no me estoy queriendo suficiente a mí mismo o a mí misma, ¿no? Entonces, voy a haceros, aquí va a haber una meditación para poder poner esas necesidades que no tenéis claro, si son necesidades auténticas o necesidades impuestas y poder trabajar con los 5 porqués. ¿Vale?
A partir de aquí ya tenemos el mapa de percepción y esta parte de poder analizar nuestras necesidades, ¿no? Luego vamos a trabajar con un diagrama de flujos en base a estas necesidades cubiertas y no cubiertas, darnos cuenta cuáles son las energías que se mueven a mi alrededor. Cómo es que hay algunas necesidades que tengo cubiertas. Nos vamos a dar cuenta de cuáles son estos elementos y sistemas que me están permitiendo tener esas necesidades cuidadas y cuáles hay un vacío. Vamos a hacer como un dibujo, como un esquema sobre las necesidades que hemos analizado, ¿vale? Siguiente paso. Vamos a trabajar con nuestros patrones, ¿vale? Vamos a trabajar con los patrones y aquí trabajaremos con una herramienta que también utiliza Joanna Macy, que para mí es fantástica, que son los espirales de escasez y de abundancia. Os lo voy a contar en el vídeo del jueves, pero es un poco cuando entramos en esta espiral que cada vez me siento peor o cuando hay, ¿no?, algunas cosas en nuestra vida que cuando empiezo a hacerlas cada vez me siento con más energía, me siento más bien y las hago mejor, ¿no? Y entro en esta espiral de abundancia. Os lo voy a contar. Y desde aquí haremos un mapa de historia para darnos cuenta cuál, dónde se nos han disparado estos dos tipos de patrones. Vale, pues este va a ser un poco el análisis. Creo que es otra vez una propuesta que no es que sea muy larga, pero sí que puede ser tan intensa como tú decidas, porque cuando estamos trabajando con nosotras mismas, con conocernos a nosotras mismas, pues se pueden abrir muchas puertas, ¿no? También los resultados para mí también tienen que ver con cuántas puertas abrimos, pero cada una estáis en un momento concreto y os va a apetecer más o apetecer menos este encuentro con vosotras mismas, con vuestra luz y con vuestras sombras. Y yo, como siempre, os animo a poder bucear fondo porque es un trabajo muy transformador y enseguida seguro que algunas de vosotras lo estáis notando ya en vuestras vidas, pero hacerse responsable de toda la mochila que llevo nos permite andar más ligeras y no solo empezamos a ver la vida desde otra perspectiva, desde sentirnos eso, yo soy creadora de mi realidad, sino que también cuando tú cambias tus gafas, las cosas a tu alrededor también empiezan a cambiar. Así que, bueno, pues que el jueves os publico todo el material, os lo explico todo y nada, las que no hayáis terminado la C de contexto, venga, poneros a ello, que es que cuando terminéis diréis, suerte, suerte que no lo dejé, ¿vale? Venga, hasta el jueves.